reactivo limitante y cantidad de reacción. El reactivo limitante, también conocido como reactivo límite o reactivo limitador, es el componente en una reacción química que se encuentra presente en menor cantidad en relación con los coeficientes estequiométricos de la ecuación química balanceada. En otras palabras, es el reactivo que se consume por completo durante la reacción, determinando la cantidad máxima de producto formado. La identificación del reactivo limitante es crucial para calcular la cantidad exacta de producto que se obtendrá en una reacción química y para comprender cómo los distintos reactivos se relacionan en términos de proporciones estequiométricas. Esta noción es fundamental en química y juega un papel esencial en la optimización de procesos químicos y la predicción de rendimientos en laboratorios y aplicaciones industriales. Cuando todos los reactivos en una mezcla reactiva son capaces de impulsar la misma cantidad de reacción, se establece una situación en la que no existen excedentes ni deficiencias. En este contexto, se denomina a esta configuración como una mezcla estequiométrica, un concepto especialmente relevante en el ámbito del estudio de la combustión para motores. En el diseño industrial de un reactor químico, el objetivo primordial es alcanzar una mezcla estequiométrica o su equivalente más cercano. Este enfoque se persigue con el fin de evitar desperdicios derivados de reactivos excedentes y minimizar costos asociados a la falta de producción de la sustancia clave. La búsqueda de la estequiometría precisa se convierte así en un componente esencial para optimizar la eficiencia y la rentabilidad en los procesos industriales. Recuerda que el concepto de mezcla estequiométrica no se limita únicamente a procesos químicos, sino que también abarca diversos tipos de actividades que involucran materia, como la producción de alimentos. Por ejemplo, al vender arepas con queso y carne, es esencial considerar una mezcla estequiométrica adecuada para ingredientes como la harina, la carne, el queso, el carbón, la mantequilla y la sal, así como para contemplar el tiempo y esfuerzo invertido por mano de obra. Este enfoque busca optimizar la producción y maximizar las ganancias, evitando tanto el exceso como la falta de insumos, lo que contribuye a reducir costos asociados a materiales no utilizados o limitantes en la elaboración. Existen diversas estrategias para abordar la resolución del problema del reactivo limitante mediante el empleo de factores de conversión, siendo crucial el concepto que se elija. Por ejemplo, una metodología consiste en calcular la masa del producto clave generada por cada uno de los reactivos presentes. Aquel que genere la menor cantidad de producto se identificará como el reactivo limitante. Además, existen otras técnicas de inferencia que pueden encontrarse en diversos canales de YouTube, pero en este caso nos enfocaremos en el concepto de cantidad de reacción. Es importante recordar que la cantidad de reacción se refiere al número de veces, expresado en moles, que ocurre una reacción química. En consecuencia, el reactivo que contribuya con la menor cantidad de reacción será el limitante. A continuación, procederemos a detallar cómo se calcula el reactivo limitante tanto mediante factores de conversión como a través de ecuaciones algebraicas. La síntesis de Haber, un proceso industrial esencial para la producción mayoritaria de fertilizantes a nivel mundial, implica la utilización de dihidrógeno y dinitrógeno para sintetizar amoníaco. Entonces tenemos dihidrógeno más dinitrógeno para sintetizar amoníaco. Entonces hay que balancear. El hidrógeno entra en 2 y sale en 3, como no son múltiplos, entonces mando el 3 aquí, mando el 2 acá. Con esto tengo 6 hidrógenos saliendo, 6 hidrógenos entrando, 2 nitrógenos saliendo, 2 nitrógenos entrando. Ok,
En un reactor se introdujeron 12 gramos de dinitrógeno. Entonces aquí hay 12 gramos. Y 25 de dihidrógeno. Nos piden determinar el reactivo limitante, calcular la cantidad de amoníaco generado y la masa remanente sin reaccionar del reactivo que se encuentra en exceso. Y vamos a resolver en esta ocasión empleando la técnica de factores de conversión. Normalmente, o por lo menos a mí me la enseñaron, mediante una resta. Sin embargo, no es necesariamente obligatorio. Adicionalmente, los libros de texto moderno emplean, aunque no lo dicen explícitamente, el concepto de cantidad de reacción. Recuerden que cantidad de reacción va a ser el cociente que ocurre entre cantidad de sustancia y el número estequiométrico. Así que lo que vamos a hacer es calcular la cantidad de reacción de cada una de las sustancias y ver cuál genera la menor cantidad de reacción. Y ese será el reactivo limitante. Y después con esa sustancia realizaremos la estequiometría restante. Examinemos pues cuál sería la cantidad de reacción con hidrógeno. Recuerde que el objetivo es llegar al cociente que ocurre entre la cantidad de sustancia y el número estequiométrico. Así que comencemos con el dato que nos dan. Del hidrógeno son 25 gramos. 25 gramos de hidrógeno en términos de un factor de conversión. Luego viene la conversión de gramos a moles. Entonces, gramo lo escribo dividiendo, moles multiplicando, a mol le doy la unidad. ¿Y cuántos gramos de hidrógeno hay en una mol? Pues vamos a asumir que es aproximadamente 2.02. Porque tenemos dos hidrógenos, cada uno con un peso de 1.01. Entonces ya lo tengo en moles. Lo que sigue es dividir por su número estequiométrico. Entonces aquí coloco 1 sobre el número estequiométrico del hidrógeno en la ecuación balanceada, que va a ser 3. En este caso, para la interpretación molar de la materia, la cantidad de reacción sale como un valor adimensional, aunque realmente debería darnos en moles. Pero de todas maneras, así es el algoritmo. Entonces lo que hacemos es cancelar gramo con gramo, mol con mol. Y el 1 los puedo ignorar. Entonces hacemos los cocientes. 25 sobre, abro paréntesis, 2.02 por 3. El resultado en este caso es de 4.125. Vamos a ir más allá de las cifras significativas necesarias porque este es un cálculo intermedio y no queremos introducir errores por redondeos, o por lo menos errores significativos. Ahora, eso significa que de hidrógeno nos alcanza para una cantidad de reacción de 4.125. Ahora miremos para cuánto nos alcanzaría el nitrógeno. Básicamente es la misma estructura, solo que cambio los datos para el nitrógeno, que serán 12 nitrógeno, una mol de nitrógeno, sobre la masa molar del nitrógeno, que es 14.01 dos veces, o sea 28.02. 1 sobre el número estequiométrico del nitrógeno, que es un mol. Es el mismo análisis dimensional, o sea, sale adimensional, y el resultado lo vamos a operar. Entonces será 12 sobre, abro paréntesis, 28.02 por 1, los puedo ignorar. El resultado es de 0.428. Entonces, eso significa que el nitrógeno solo me impulsa la reacción 0.428 veces, mientras que el hidrógeno me impulsaría la reacción 4.125 veces. O sea, tenemos 10 veces más hidrógeno del necesario para impulsar la misma cantidad de reacción que con el nitrógeno. Por lo tanto, el nitrógeno es el reactivo limitante. Y sobre el reactivo limitante vamos a completar la estequiometría. Observe que toda esta parte es la mitad de una estequiometría. Así que puedo tomar la cantidad de reacción del reactivo limitante y simplemente completar la estequiometría faltante para el producto. Entonces en este caso tendríamos que multiplicar por el número estequiométrico teórico de la sustancia incógnita, que es el amoníaco, o sea 2 moles de NH3. Y ahora convertir a masa a través del concepto de masa molar. Un mol de NH3 me da ciertos gramos de NH3 a través de su masa molar. Calculamos la masa molar del NH3 rápidamente, que será 14.01 más 1.01, que se repite 3 veces.
o sea 17.04. En el análisis dimensional tenemos lo siguiente. Mol de amoníaco que multiplica, mol de amoníaco que divide, se cancela. El resultado que obtendremos es, por lo tanto, 0.428 por 2 por 17.04. El resultado es de 14.58, que en este caso, si lo redondeara a las cifras significativas correctas, los datos verdaderos solo tienen dos cifras significativas, así que el primer no significativo es 5, redondeamos hacia arriba. 15 gramos de amoníaco. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la cantidad del sobrante? Existen dos formas en este escenario. La forma sencilla es que podemos aplicar la ley de la conservación de la masa. Sé que todo lo que reaccionó terminó siendo 15 gramos de amoníaco, pero cierta cantidad quedó sobrando. Así que lo que podemos hacer es sumar las masas de ambos reactivos y restarle la masa del producto. El resultado en este caso no será 0 porque hay cierta masa sobrante de hidrógeno. Así que es 25 más 12 menos 15. El resultado, por lo tanto, es 22 gramos sobrantes de hidrógeno. Pero, ¿qué pasaría si no podemos aplicar la ley de la conservación de la masa fácilmente? En este contexto les voy a enseñar un pequeño trucazo para poder calcular la cantidad del sobrante. Lo que vamos a hacer es sacar la diferencia de las dos cantidades de reacción. Y eso, la diferencia de las dos cantidades de reacción, va a ser la cantidad de hidrógeno que quedó sin reaccionar, y lo único que tendremos que hacer es convertir desde cantidad de reacción que no se dio a moles y a gramos, invirtiendo el primer factor de conversión. Así que procedamos. Entonces, para el hidrógeno nos alcanzaba para 4.125 veces la reacción, pero solo se consumió 0.428 veces la reacción. Ahora vamos a operar por los inversos del factor de conversión del hidrógeno. En lugar de dividir entre 3 moles de hidrógeno, multiplico. En lugar de dividir entre 2.02 gramos de hidrógeno, multiplico. Y en lugar de multiplicar por 1 mol de hidrógeno, divido. En este punto obtenemos lo siguiente. Moles de hidrógeno que multiplican, moles de hidrógeno que dividen, se cancelan. La única unidad que queda es gramo de hidrógeno, que es lo que pretendemos calcular, la masa del hidrógeno que quedó sobrando. Lo único que queda es ejecutar la aritmética de este procedimiento. Entonces, 4.125 menos 0.428. Cierro, multiplico por 3, multiplico por 2.02. Los 1 los ignoro y el resultado es de 22. Redondeado a dos cifras significativas, 4 es menor que 5, redondeamos hacia abajo. Así que en esencia nos dio el mismo resultado que habíamos generado por la ley de la conservación de la masa. Las discrepancias entre uno y otro se generan precisamente debido a los errores que se introducen por redondeos. Pero en cualquier caso, quedaron sobrando 22 gramos de hidrógeno, lo cual implica a su vez que solo se consumieron 3 gramos de hidrógeno, aproximadamente. Bien, eso fue todo por el momento para los factores de conversión. Esta de hecho no es la técnica más estándar para realizar este procedimiento, porque pues en realidad hice trampa. Extraje conceptos de la técnica algebraica para poder resolver este tipo de ejercicios por factores de conversión de manera abreviada. La síntesis de Haber, un proceso industrial esencial para la producción mayoritaria de fertilizantes a nivel mundial, implica la utilización de dihidrógeno y dinitrógeno para sintetizar amoníaco. Entonces plantearemos la ecuación de la síntesis de Haber. Hidrógeno más nitrógeno producirá amoníaco. Adicionalmente, vamos a balancear la ecuación química. Entonces, balanceamos primero los hidrógenos, utilizando los recíprocos de sus subíndices. Con esto ya tengo 6 hidrógenos que entran y 6 hidrógenos que salen, 2 nitrógenos saliendo y 2 nitrógenos entrando, con lo cual ya tenemos la ecuación balanceada. Ahora lo que vamos a hacer es resolver este ejercicio mediante el sistema de ecuaciones algebraico.
Lo primero que vamos a hacer es que vamos a emplear el concepto de avance de la reacción para determinar cuál es el reactivo limitante. El reactivo limitante es aquel que genere una menor cantidad de reacción. Cantidad de reacción se define como el cociente cantidad de sustancia sobre el número estequiométrico. Sin embargo, en este caso nos están dando las masas, así que lo que vamos a hacer es aplicar la definición de masa molar, la cual establece que la masa molar es el cociente de masa sobre cantidad de sustancia. Si deseo despejar cantidad de sustancia, eso significa que cantidad de sustancia es equivalente a el cociente que ocurre entre la masa y la masa molar. Por lo tanto, puedo reemplazar cantidad de sustancia por el cociente de masa sobre masa molar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es construir una cuadrícula para los tres términos: masa, masa molar, cantidad de sustancia, y para la cantidad de reacción. Para los reactivos vamos a tener en cuenta que estamos trabajando inicialmente con las masas iniciales. Y las masas iniciales son negativas por definición. Los números estequiométricos de los reactivos son negativos por definición. Las masas molares son positivas por definición. Y el avance de la reacción pertinente y la cantidad de reacción respectiva también va a ser positiva por definición, porque tendremos negativo que multiplica y negativo que divide. Y vamos a definir esos parámetros para dos reactivos, hidrógeno y nitrógeno. Procedemos a llenar las primeras tres columnas de cada sustancia. La masa inicial del hidrógeno es 25 y la del nitrógeno es 12. El número estequiométrico del hidrógeno es un 3 y el del nitrógeno no está dado, por lo tanto asumimos que vale 1. La masa molar del hidrógeno 2.02 porque es dihidrógeno y la del dinitrógeno es 28.02. Ahora que ya tenemos los datos básicos, procedemos a calcular la cantidad de reacción que impulsaría teóricamente cada reactivo por separado. Entonces procedemos para el hidrógeno. 25 sobre, abro paréntesis, 3 por 2.02. El resultado, 4.125. Y procedemos para el nitrógeno. 12 sobre 28.02 porque los unos en multiplicaciones y divisiones los puedo ignorar. Por lo tanto será 0.428. Estoy anotando el resultado con una cifra más de la que serían las cifras significativas, 2, porque el cálculo de la cantidad de reacción es un cálculo intermedio. Lo que realmente nos están pidiendo es, bueno, ya con eso podemos identificar el reactivo limitante, que es el que impulsa menos cantidad de reacción. En ese caso, por lo tanto, el reactivo limitante es el nitrógeno. Posteriormente nos piden calcular la cantidad de amoníaco generado, y ese sí lo vamos a dar con dos cifras significativas, eligiendo como dato al nitrógeno. Ahora procedemos a calcular la masa del producto clave, donde el subíndice J va a ser igual al amoníaco. Vamos a tomar esa misma fórmula. Ya conocemos cuál es la cantidad de reacción, solo que ahora vamos a calcular para un producto. Lo que hacemos inicialmente es despejar la masa y expresar la ecuación de manera elegante. Y procedemos a reemplazar. Vamos a emplear como cantidad de reacción la cantidad de reacción que impulsa el reactivo limitante, es decir, 0.428, adimensional, no mentiras, en moles. Recuerden que la cantidad de reacción va en moles, me olvidó colocar eso entre paréntesis. Entonces vamos a reemplazar esto como 0.428 mol de reacción, multiplicado por el número estequiométrico de la sustancia, que en este caso es amoníaco. En la ecuación es un 2. Multiplicado a su vez por la masa molar del amoníaco, que lo calculamos rápidamente. 14.01 más 3 veces el hidrógeno 1.01. El resultado será de 17.04 en unidades de gramos sobre mol, porque es una masa molar. En el análisis dimensional tenemos lo siguiente: mol que multiplica, mol que divide se cancela. La única unidad que queda es gramo o unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Dimensionalmente tiene sentido y solo queda operar lo que tenemos por 2 por la cantidad de reacción, 0.428. El resultado es de 14.58, que a dos cifras significativas vamos a tomar como 15 gramos de amoníaco producido. Para la masa del reactivo en exceso que quedó sin reaccionar, vamos a emplear una modificación de esta expresión.
solo que en lugar de la cantidad de reacción, vamos a calcular la cantidad que no reaccionó, con la diferencia entre la cantidad de reacción real, 0.428, menos la cantidad de reacción que debería haber sido capaz de impulsar el hidrógeno, que es 4.125. La diferencia de ello va a ser la cantidad que quedó sin reaccionar, y ya es simplemente modificar para los datos del hidrógeno. Entonces reemplazamos. La cantidad de reacción que sí ocurrió fue de 0.428, menos la cantidad de reacción que era capaz de impulsar todo el hidrógeno, 4.125. Mol sale como factor común. El número estequiométrico del hidrógeno es un 3, pero como es el de un reactivo, es 3 negativo, multiplicado por la masa molar, que es 2.02 gramos sobre mol. En el análisis dimensional no volvemos a tener que mol que multiplique, divide, se cancela. Gramo es la única unidad de masa, por lo tanto tiene sentido. En ese caso ya lo único que queda es operar los valores. Sacamos calculadora y será 0.428 menos 4.125, cierro paréntesis, por menos 3, cierro, por 2.02. El resultado es de 22.4, que redondeado a dos cifras significativas nos da 22. El resultado es positivo porque, aunque es la masa de un reactivo, es la masa de un reactivo al final de la reacción. Y las masas finales son siempre positivas, sin importar que sean de reactivos o productos. Lo que ha pasado en la mayoría de los ejercicios de estequiometría hasta este punto es que todas las masas de reactivos que hemos estado calculando siempre eran masas de reactivos iniciales, y no valía la pena, por lo tanto, marcarlas como masas iniciales. Pero ya en este caso de reactivo limitante y reactivo en exceso, sí vamos a tener dos tipos de masas de reactivos: la masa inicial, que es negativa, y la masa final, que es positiva. El método algebraico se presenta como una opción más clara, permitiéndonos analizar de manera objetiva los parámetros que influyen en el reactivo limitante. La cantidad de reacción suele estar directamente relacionada con la cantidad de sustancia y de manera inversa con el coeficiente estequiométrico. Sin embargo, al sustituir la cantidad de sustancia por otras configuraciones, la fórmula de la cantidad de reacción se verá modificada. En el ejemplo anterior, observamos una expresión para la masa donde la relación es inversa a la masa molar. A mayor masa molar, menor cantidad de reacción. Esto implica que las sustancias con masas molares elevadas se consumen rápidamente en las reacciones, siendo más propensas a limitar el proceso que las sustancias ligeras. No obstante, esta no es la única configuración alternativa que puede afectar la cantidad de reacción. Por ejemplo, si consideramos la ecuación de estado del gas ideal y la igualamos, podríamos calcular la cantidad de reacción impulsada por un gas conociendo su volumen, presión y temperatura iniciales. Lo mismo se aplica a otras relaciones que describen la cantidad de sustancia dispersa en diversas situaciones. Lo que queremos resaltar con esto es la necesidad de desarrollar la flexibilidad para interconectar conceptos, ya que es imposible que su profesor le explique todas las variaciones posibles. De esta manera, podrá abordar con eficacia distintas situaciones y aplicar el método algebraico de manera más versátil. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.